Martín, Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, un gusto. Arrancamos presentándonos. Arrancamos y arrancamos por ti. Bueno, mi nombre es Diego Folch, soy empresario PYME del transporte, docente universitario de UTN y colaborador de IRAM ya hace unos cuantos años en este mundo de la calidad, la seguridad vial, operacional, tan entretenido. Bueno, coincidimos, colaborador de Irán también, capacitador hace también unos cuantos años en temas de logística, entre otros, y básicamente docente, te diría. Por ahí va mi vocación. Yo soy ingeniero industrial, me recibí ya hace unos cuantos años y desde el año pasado estoy como coordinador, como director de la carrera de Ingeniería Industrial. Mantengo la docencia y bueno, con tareas nuevas que se han ido incorporando. A veces nos dicen que los ingenieros industriales sabemos un poquito de todo y mucho de poco, pero bueno, pero igual nos acomodamos bien, Yo ¿viste? insisto, aquellos que... esto es un tema, daría Es otro otra podcast. tarde y otro temario, pero en definitiva es así. Y esa diversidad es muy valiosa porque también nos permite ver un montón de cosas. Por ejemplo, seguridad vial. Por ejemplo, seguridad vial. Desde el punto de vista de manejo de... A ver, imagínate que en el área de logística, almacenes, la problemática y las complicaciones, bueno, logística es todo para ayer. Los proveedores, las órdenes de compra, los inconvenientes que tenés, la estiva de las mercaderías. A ver, yo siempre digo, es donde todo puede salir mal, ahí el área de logística está presente. Son muchas variables, muchos factores, y entre unos de esos factores, todo lo que es el manejo de equipamiento, que está relacionado con la seguridad vial, llámese la flota de camiones y toda la flota de distribución, y todo el equipamiento interno que tenés en un centro de distribución, en un almacén. Y pensá que nuestros padres no usaban cinturón de seguridad siquiera. Los vehículos que manejaban no tenían paragolpes plásticos, no tenían ABS, no había fiscalizaciones de velocidad. Yo cuando venía para acá decía, ¿de qué vamos a hablar? A la gente o al que se prendió en este podcast, ¿no? Y siempre que hablo de seguridad vial trato de ir un poquito, hago el triángulo al revés, ¿viste? De lo grande a lo chico. ¿Sabes qué? Seguridad vial fue una preocupación ya que arrancó hace varios años, pero allá por el 2010 ONU dijo, che, la población mundial se va a morir más por traumatismos causados por siniestros de tránsito que por VIH-Sida. Sí. Está top 5. Si proyectamos las muertes que hay en la calle, a 2030 va a quedar top 5. Hoy está en un tibio top 10, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, y no es casual, digamos, y es causal que ya desde arriba ONU haya dicho, mundo, preocúpese por esto. Y allá hacia el 2011 o 12 sacó una batería, ¿viste? de herramientas o de buenas prácticas para la población mundial. 1.35 millones de personas mueren en el mundo anualmente por fatalidades en siniestros de tránsito. Franja etaria de 15 a 25, 28 años. Es decir, la franja etaria que toda población quiere cuidar. Países pobres o de medios ingresos son los que más siniestralidad vial tienen, así que levanten la mano los que viven en países pobres o de medianos ingresos. Así que desde lo macro es una luz roja que se prendió ya hace varios años y Argentina llegó. Yo cuando miro estadísticas de lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial o trato de mirar un poquito, se tiran números, ¿viste? El número es muy triste, muy frío en materia de fatalidades, pero quizás sirve para entender nuestro comportamiento. 2023 dio algo de 4.000 y pico de decesos por fatalidades viales. ¿Cuántos dio en pandemia? ¿Cuánto dio en 2020? ¿Habrá tendido a cero? 3.500 por ahí. Y vos decís, ¿dónde estaban? Increíble.
¿Cómo Yo se dio? siempre creo que tiene que ver con el tema de lo que es significativo, ¿no? Bueno, damos los cursos de gestión de riesgo, cómo armamos la matriz. Y yo a veces digo, estamos evaluando, ¿no? Un riesgo es a ver, tiene una dimensión desde el punto de vista de la probabilidad y otra desde el punto de vista del impacto. Y la pregunta, ¿qué es el impacto, no? A ver, ¿cómo lo veía yo? Industria muy regulada de lo comercial, todos los procedimientos de calidad y cursos que teníamos para evitar un accidente aéreo, lo cual está muy bien. Pero en definitiva, vos tenés una probabilidad de ocurrencia muy baja y un impacto que considerás muy significativo porque son muchas personas que fallecen. Pero eso es nada comparado con las pequeñas cantidades de muertes, de lesiones, de accidentes que tenés en el tránsito, en las industrias, en cualquier área que tengas manejo de equipo y movilidad. Entonces, a ver, fue para mí siempre un interrogante. Digamos, ¿por qué ponemos, perfecto que pongamos foco en eso, porque en definitiva son vidas humanas, pero en realidad llámese una vida o 100 personas que fallecen en una tragedia aérea, en definitiva es lo mismo el impacto, tanto sea una persona como sean 150 en simultáneo. Y por un lado se le puso mucho foco y por el otro lado recién en los últimos años se está empezando a sembrar conciencia. ¿Será que nos sentimos más vulnerables los seres humanos arriba? Bueno, mira, yo que soy cuarentón largo, me acuerdo en los 90 la campaña que hubo de prevención de VIH-Sida. Todos los que vivimos esa época se morían superestrellas de VIH-Sida, había películas con lo mejor de Hollywood. Fue toda una campaña muy intensa relacionada con lo que era la educación y la profilaxis. Y digo, qué bárbaro, mirá si estuviéramos hablando en esa sintonía hoy en materia de seguridad vial, ¿por qué no lo hacemos? Y digo, quizás no nos sentimos tan vulnerables, porque una cosa era decir, che, el mundo se mueve y no sabemos por qué, ¿no? Otra cosa es decir, me subo a un avión, se puede caer, pero otra cosa es decir, me subo en el auto a ir al trabajo, ¿no? Y hay una percepción de la vulnerabilidad que es muy baja en materia de seguridad vial, y eso da una tormenta perfecta. Exacto. Porque es de alto riesgo, lo percibís bajo, Sí. y está atado a tantas Y variables. nos pasa a todos en todo momento. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos de morir en un accidente de tránsito en un día habitual de nuestras vidas, cuando nos trasladamos, cuando estamos trabajando y haciendo nuestras cosas? Como que no lo ponderamos. Capaz que es a propósito. Capaz que no saldríamos a la calle. Una pregunta, no saldríamos a la calle, que en realidad no lo deberíamos hacer, porque si uno piensa los planes, a ver, cómo el estado en el cual está conduciendo las personas, el estrés, los problemas de depresión, falta de mantenimiento, falta de verificar las variables básicas por las cuales un vehículo puede circular, muchas veces no se tiene en cuenta y eso en definitiva dispara la probabilidad de accidente. Insisto, a ver, pasó un accidente de tránsito, hubo un muerto, hubo 2 muertos, parece que lo naturalizamos, pero multiplicado por son millones de vidas. Son pandemias. Exactamente. Sabés que vos hablabas de la probabilidad, ¿no? Dicen que se define seguridad vial como esas medidas que se toman para mitigar el riesgo de que algo ocurra, porque en realidad es como que vos podés hacer todo perfecto y de todas formas podés tener un evento vial. Totalmente. Por más certificado y normalizado que tengas el proceso, la probabilidad cero no existe. Es un concepto estadístico. Yo creo que hay mucho de... el ser humano muchas veces no se percibe tan vulnerable como lo es. Porque si no, vos fijate, salí a la calle y analizá al usuario vulnerable. El que anda en un monopatín eléctrico, el que anda en bicicleta, en una moto, el que entrega comida con cualquier app. Y analizá la falta de conciencia que hay de su vulnerabilidad, de lo finito que es uno, ¿no? Salís a andar en monopatín eléctrico sin casco, entregás por ahí cualquier aplicación, trabajás de delivery. Y esa misma persona no se quiere subir un avión porque le da miedo después. ¿Viste cómo se conectan los puntos? Y se sube en la moto el día de lluvia y entrega 20 no tiene pizzas. problema, igual te en tránsito y eso no lo pondera. El tema del factor humano, ¿no? En definitiva, dentro de los números, cómo las personas perciben esas cosas y en función de eso cómo se establecen
procedimientos y normativas, que está evolucionando, pero está evolucionando lentamente. Y en definitiva hay mucho para hacer y mucho para caminar todavía. Como sociedad también, ¿no? Porque, bueno, esta frase vos lo escuchaste seguro, Peter Drucker, filósofo austríaco, decía, la cultura se desayuna al método. Y en seguridad vial está pintada, porque vos podés tener la senda peatonal, los semáforos, la señalización, las velocidades máximas, la fotomulta, y así todo se vulnera cuando no tenés una cultura vial, cuando no sos respetuoso del entorno y cuando no interactúas en ese entorno como deberías hacerlo, ¿no? Que es factor humano, que es lo que estás planteando vos. La cultura se come al método y a la estrategia, Total. y a todo en definitiva, y a todo. Es así. Yo creo que igualmente hay una evolución, hay una conciencia, pero que hay muchísimo camino por hacer. A veces como que las personas focalizan en ciertos temas de impacto que consideramos culturalmente como significativos o peligrosos, pero no en las pequeñas cosas cotidianas, que tiene que ver con la persona que va en monopatín, con que no estoy haciendo ningún tipo de servicio técnico de mantenimiento del vehículo en el cual estamos, no utilizo el cinturón de seguridad, el tema de la exigencia de regulación, digamos, ¿no? Porque en algunos países se exige de serie ciertos dispositivos de seguridad y en otros, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Son más débiles que nosotros? ¿Qué está sucediendo? No somos más fuertes, eso seguro. Y dos pandemias que se vienen muy fuertes, que ya están presentes, y volviendo a lo que es comparar generaciones, el alcohol en mi generación era un gran factor de riesgo. Hoy está condenado socialmente. Hoy vos ves cualquier siniestro con una latita de cerveza en el auto y ya se llevó todas las miradas. Es una gran evolución. Hay una condena social, pero no así con lo que para mí son como las dos pandemias o los dos elementos de riesgo, que son la fatiga y las distracciones. Porque si vos te pones a pensar la fatiga, número más, número menos, se dice que 20 horas sin dormir equivalen a un par de copas de vino o 2 latas de cerveza. Sí. Dependerá del organismo. En función del organismo, pero que hay un paralelismo que depende de cada uno, depende, pero que hay un paralelismo hay. Existe, y es fáctico que en realidad la fatiga es una degradación cognitiva. Vas a tener más lentitud para percibir el entorno, para tomar decisiones y para ejecutarlas. Muy similar a lo que pasa con el alcohol, a diferencia que la fatiga te da como una alerta. Vos fíjate, cuando estás fatigado, el patrón del que está fatigado es disminuir la velocidad, tomar cada tantos momentos de alerta, mientras que el alcohol te da superpoderes, ¿viste? Te da la misma degradación cognitiva, pero percibís distinto y te percibís que manejás igual o mejor, o por lo menos me contaron, ¿no? Lo leí en bibliografías. Sí. Pero ese es el gran tema, porque encima tenés el agravante de que no es fiscalizable. El ser humano, vos estás manejando, venís fatigado en la ruta, te llegó un punto de control donde te van a pedir documentos y te inyectás adrenalina, no hay ¿viste? Test de fatiga. No hay, no existe. Entonces, y ese señor está perfecto, tiene la documentación en orden, tiene 0 de alcohol. Y aparte supo contestar, porque supo contestar, ve una alarma, porque en esos segundos, digamos, a ver, nuestro nivel de estrés sirve para eso, digamos, pero va a durar lo que dure el control. Lo que dure la agresión, entre comillas, que es el control para la persona que está conduciendo. En un mundo, vos empezaste comentándolo, la logística es todo para ayer. No solamente es el rol del ciudadano, también es el rol de la pyme. ¿Okay? Totalmente. Y del mundo en el cual vivimos, porque este tema de la fatiga, este tema del estrés, nos pasa a nosotros como seres humanos, como sociedad, y en todos los ámbitos, conduciendo un vehículo para ir a buscar a los chicos al colegio, conduciendo un apilador en un depósito, bajando un pallet de 1000 kilos de mercadería en un pasillo en condiciones muy específicas, y en la cual la persona está estresada, está cansada, está pensando que el trabajo no le sirve, está pensando en el tema de cómo va a llegar a fin de mes, y eso en definitiva condiciona y muchísimo. Eso en la persona que toma decisiones, y muchas veces personas toman decisiones por otras, que es lo que pasa en el marco logístico cuando el de tráfico, el de operaciones, ordena
realizar una operación, una actividad de transporte, de logística, de punto a punto, a un conductor que puede estar fatigado, un conductor que no analizó cómo descansó, cómo durmió, en qué vehículo va, si conoce la ruta. Y tenés que seguir porque es el trabajo y hay que seguir adelante. Veníamos hablando de las variables que no están siendo tenidos en cuenta cuando son significativas. La fatiga, el estrés, el cansancio, el mundo en el cual vivimos. Y tiene que ver mucho también con la pandemia. Bueno, yo te decía que había como dos pandemias y ahí no fuimos porque es una charla que está entretenida. La otra que yo veo y que me preocupa mucho es el tema de las distracciones, pero por una cuestión hasta generacional. Nosotros quizás si no conozco tanto tus preferencias, pero sí apuesto que si te pones como objetivo desconectarte del teléfono durante 3 horas bajo ciertas condiciones, estoy seguro que podrías. Lo hacemos porque por ahí tuvimos una etapa de nuestra vida que no somos nacidos digitales. No existía. No sé cómo harán. Yo cuando veo a mi hijo o a los chicos, inclusive en la facu, yo doy clases a pibes de 5º año, hay una necesidad de estar conectado, que es distinta. Total. Porque no solamente es estar conectado, es la interacción inmediata. Sí. Y eso, volcándolo ahora a un viaje a Mar del Plata, ¿cómo va a ser mi hijo para ir a Mar del Plata si mira el teléfono? No, yo creo que lo va a mirar. ¿Y cuánto? Y no sé. Entonces empezamos a navegar una delgada línea, ¿no? Esa conexión, en definitiva, termina el factor de riesgo, que para mí es pandémico, es que la conexión con el entorno, para las nuevas generaciones, migra a una conexión con el dispositivo. Exacto. O tiene más componente de conexión con el dispositivo. Y va a haber que adaptarse a eso, ¿no? Por supuesto, no creo que la humanidad se termine por el teléfono celular, pero va a haber que adaptar y va a haber que entender que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, transporte profesional, ser conductor profesional. Si vos no podés apartarte del teléfono 6 horas, no lleves una cisterna con 55 toneladas de hidrocarburo por la montaña. Son temas que la sociedad va incorporando y se va aprendiendo a medida que se camina, en definitiva, ¿no? Como hoy se está planteando el no uso de celular en aulas porque te distrae y no podés focalizar la atención, lo mismo va a aplicar a profesiones que tengan riesgo asociado, por ejemplo, el tema de movilidad. En definitiva, no, imagínate, el riesgo, estoy llevando un camión con combustible, con carga peligrosa y estoy mirando el teléfono pendiente de un problema que estoy teniendo en casa. Sí. Eso, en definitiva, te condiciona la probabilidad de riesgo y es algo que va a haber que tener que empezar a incorporar en los programas de capacitación nuevo. Y va a tener que evolucionar un montón, porque tampoco es no celular. En la historia de la humanidad, las prohibiciones nunca funcionaron. Y yo creo que en el rubro del transportista profesional, la prohibición de celular es ingenua. Es ingenua. Un conductor que está una semana fuera de su casa y que lo único que hace... No, necesita conectarse. Habrá que ver cómo, habrá que ver de qué forma, cómo encuentra el espacio. Y de ahí por ahí un poco el tema, otro tema disparador de esta charla, ¿no? ¿Qué hacemos para... ya está planteado el problema. Sí. ¿Qué se puede hacer para que la sociedad empiece a entrar en esta sintonía o para bajar un poco los niveles de siniestralidad, para evolucionar? Niveles de siniestralidad que tienen brotes verdes, ¿eh? Porque así como te diré algunos números al principio, estamos con una curva descendente, ¿eh? Sí, estamos con una evolución favorable. Antes de pandemia había un 15 o 20% más de siniestralidad que post pandemia. Saquemos pandemia, la volamos. ¿Viste? Hay una evolución general que no siempre acompaña el ritmo que por ahí la problemática de muertes, de costos y de accidentes genera, pero existe una evolución hacia eso. Y en definitiva, también se tendrán que incorporar las nuevas tecnologías a estos planes de capacitación. Yo creo que, en definitiva, el concepto de fondo pasa por la capacitación y por los sistemas de calidad, ¿sí? Para intentar minimizar toda esta probabilidad de hechos que pueden generar impactos económicos en la vida. Vos fíjate que tiraste sistema de calidad y que es un juego de palabras hermoso, porque para la logística, la entrega en tiempo y forma, que es seguridad vial, sí,
es principal atributo de calidad. Es decir, que hay una convivencia total. Y ahí, si ya que estamos en un ámbito académico y del IRAM, la norma 39.001 es una norma que te lleva para esa línea de buenas prácticas. Y hay algo muy interesante en la norma, más allá de que, como toda norma, tiene su choclo de cosas técnicas, que nos posiciona nos da tips y herramientas para analizar el contexto de la seguridad vial. Sí. Desde esa trilogía que ya es histórica, ¿no? Hay una trilogía de la seguridad vial que es persona, vehículo, entorno. Pero la norma a la trilogía le mete una componente más y con un fin muy noble. Porque, por lo que hablamos, el siniestro puede pasar, por más que tengamos todas las partes del triángulo. Va a pasar. Entonces, ¿qué incorpora la 39.001? Un cuarto elemento en materia de contexto, que es la capacidad para dar respuesta ante la emergencia. Exacto. Porque si ocurre lo que nadie quiere que ocurra y tenemos un evento sobre la red vial, poder asistir a las víctimas en tiempo y forma va a jugar a favor de la vida. Claro. Es decir, que en lugar de taparnos los ojos y decir, che, no, este es el triángulo de la perfección, pensar en que hay un cuarto elemento que es abordemos la falla, porque el sistema nació con falla. En definitiva, vos tenés que prever y planificar para que el evento no suceda y qué hacer en caso de ocurrir el evento. También es parte de la normativa. Que en algunos tipos de industria existen esos planes de contingencia, pero se deberían extender más a situaciones cotidianas. Porque en definitiva, lo que hablábamos antes, el valor de la vida, sea 1, sea 200, impacto económico, es exactamente lo mismo. Yo lo que creo que el sistema de calidad tiene algo que a los ingenieros industriales nos gusta mucho, que tiene que ver con la mejora continua y en definitiva tienden a la formación de hábitos, ¿no? Yo tengo 52 años. Me acuerdo cuando empecé en el área de logística, no teníamos cursos directamente de manejo seguro de autoelevador. A ver, no teníamos absolutamente nada. Y después, muy lentamente, empezaron a darse estos cursos que, imagínate, nos sentábamos con los operarios. A ver, era como un tiempo libre, en definitiva. Sí. Uy, qué bueno, tenemos parecía 2 horas ingenuo. Libres, nos van a pagar y nos van a... Parecía ingenuo, porque, en definitiva, yo estoy todo el día sentado acá. ¿Quién va a saber más que yo? Y va a venir un técnico en seguridad industrial y me va a explicar y me va a decir qué tengo que hacer. Y bueno, ahí se empieza a romper esa inercia y de a poco se van adaptando en pos de crear el hábito. Eso en definitiva, ¿no? Sí, ese hábito y esa toma de conciencia es el gran catalizador o es lo que va a precipitar que esto ocurra, porque en materia de seguridad vial las decisiones las vas a tomar solo. No va a haber decisiones consensuadas frente a una necesidad o una eventual situación que vos puedas llegar a tener. Y no solo las decisiones frente al evento, sino las decisiones previas al evento, que es tu conducta, ¿okay? Que es un poco donde hoy es fundamental trabajar desde los organismos que se dictan a dar este tipo de capacitaciones, que es la concientización del conductor, no solo la del individuo, no solo ponerte el casco en monopatín, sino como conductor, qué cuestiones son previas a ese evento, porque una vez ocurrido el evento, bueno, ya estamos más en manos de la dinámica de ese evento, pero la previa de cómo planificar un viaje, de cómo estar en conocimiento de lo que es el vehículo que estás manejando, de tener el descanso necesario. ¿Cuántas empresas de transporte se ocupan de que en la cabina del camión haya cortinas que no permitan, que le permitan al conductor dormir una siesta durante el día? Uh-huh. No muchas. ¿Cuántos hacen eje en eso? Y cada uno lo personaliza enchula mi cabina, ¿viste? Algunos van por el lado de fútbol, otros por otro lado, cuando debería haber pensemos en dormir, ¿no? En definitiva, claro. Yo a veces digo, duermen, cuando pueden dormir una siesta la duermen los choferes. Si me viene bárbaro que puedan dormir una siesta. Y para eso lo primero que pregunto es, ¿hay una climatización del habitáculo del camión? ¿Hay una insonorización? ¿Hay algo para que no entre luz del sol? Porque el ser humano duerme de noche, digamos. Para dormir una siesta tenemos que estar o agotados o con cierto entorno que vaya para ese lado, ¿no? Así que yo creo que el camino del hábito, de la conciencia, es el que termina haciendo que el individuo genere el cambio, y por eso es tan importante todo esto, hablar. Primero reconocer,
reconocer el riesgo. Reconocer la problemática. Hay bien, un riesgo. Bien, existe. Y lentamente, y por suerte, va tomando más envergadura. Sí, total. Sí. Hoy ya no pensamos nada más que el avión se va a caer, ya hoy hay más conciencia social. Y después, a ver, educar desde el ejemplo es importantísimo. Yo hace un tiempito acotado tomé una política en materia de deliveries que me pareció interesantísima y mi hija me levantó, ¿no? Un día de lluvia, plan perfecto, pedir una pizza. Estás haciendo que un pibe venga con en moto para entregarte a vos la pizza. Por ahí podés hacer pasta. Ahí podemos hacer otra charla de una tarde completa. Pero digamos, fíjate ¿no? hasta dónde llega la responsabilidad del individuo. Que viene cansado, digamos, que ese ciclomotor, bicicleta, lo que sea, no tiene absolutamente el mínimo mantenimiento. Vos no querés ni ir caminando hasta la esquina y lo haces al pibe que venga de... El centro de gravedad está desplazado por toda esa mochila que lleva, terrible. Adelante, no frena. Exactamente. Y en definitiva es porque no quiero bajar y caminar 2 cuadras. Una cosa así. Los pequeños detalles, las pequeñas cosas que hacen a los hábitos y en definitiva generan impacto en vidas humanas, en costos y en productividad para las organizaciones. Yo creo que, insisto, el factor clave pasa por la capacitación, por el sistema de calidad y con 2 enfoques muy importantes, ¿no? Por un lado, el factor humano, las personas, la motivación, el cansancio. ¿Cómo lográs ese compromiso para generar el hábito? Y en segundo lugar, las tecnologías y el mundo que se viene. La conducción autónoma, la inteligencia artificial aplicado a los sistemas de transporte, y por ahí va a ir el desafío. Y déjame sincerar una más, porque las 2 que vos tomaste me encantan, pero todo eso forma parte de un paquete que termina siendo costo. Entonces, los pymes, hagámonos cargo de meter en agenda seguridad vial, porque en materia de capacitación, en materia de tecnología hay. Ahora, eso, que no siempre es un costo directamente a trasladar al cliente. El famoso costo hundido, el que no se ve, la parte de abajo del iceberg. Es una inversión. Y vos tenés que estar dispuesto como pyme a decir, hay una norma de seguridad vial que da buenas prácticas, da una listita de buenas prácticas, voy a invertir tiempo en eso. Y una vez que logro comprender mi problemática, es acá, es insonorizando cabinas de camiones, es mejorando la aislación térmica. Bueno, vamos a poner un puntito acá. Un sistema de cortinas blackout estandarizada para que el chofer pueda descansar, por ejemplo, y pueda tener la cantidad de luz que necesita. Por ejemplo, que en materia de costo es ínfimo, pero hay que meterlo en la agenda. Entonces, quizás, sé que el podcast no puede ser eterno, pero compro el lado del recurso humano, compro el lado de la tecnología y la conciencia del empresario del pyme, el que tiene desde un taxi hasta 100 camiones, de meter esto en agenda, porque esto tiene actividades concretas que se pueden ejecutar, que se pueden trasladar en algunas como valor agregado, no siempre precio. Muchas veces te pueden elegir por dar ese valor agregado y por tener esa conciencia en tu equipo, y creo que vamos a hacer un caminito que va a seguir con brotes verdes. Y ahí me diste una idea súper interesante, porque en definitiva este tema de la frontera entre lo que es costo, lo que es gasto y lo que es inversión, muchas veces es difusa. Y esto uno dice, tengo que invertir en capacitación, tengo que invertir en un sistema de calidad, tengo que poner la cortina, tengo que hacer mantenimiento preventivo, tengo que hacer esto. En definitiva, eso que parece un costo se transforma va a ser en riqueza. una inversión. Sí, total. Bueno, excelente. Ha sido un gusto. Igualmente. Compartir este rato en un tema que me parece relevante. Insisto, de todas las cosas que he hecho de trabajo en empresas y organizaciones, el rol de docente me parece el más importante, que lo charlamos un poquito antes, y 100% vocacional. Porque en definitiva genera los cambios y uno siempre espera el cambio. Y el cambio es la sumatoria de las pequeñas cosas que hacemos cada día. O sea que por mi parte ha sido un gusto compartir este rato contigo. Yo te agradezco también tu tiempo. No nos conocíamos, pero ya conocía tu camino y también me han contado de los esfuerzos que metés en esto y de la pasión que le metés, pasión que compartimos, así que fue una charla más que amena y espero que hayamos generado algo. Que esté buena.
y que hagamos nuevas y más charlas. Ojalá. Muy bien, muchísimas gracias. A vos.